Hola, estudiante. Seguimos. Ahora es la última clase dessa asignatura, Introdução à Cultura Hispânica, na que continuamos tratando a respeito dos repertórios de formação cultural e temas transversais, e agora essa unidade tratando sobre manifestações culturais, direitos humanos, direitos dos seres vivos. Es decir, seguimos con la idea de formación cultural de estos repertorios y pensar en los derechos de una forma general y cómo esto es importante para la cultura hispánica en forma general, sobre todo en los pueblos, los países, para las poblaciones de la América hispánica. Un dato interesante que tratamos a lo largo de esta asignatura al principio: la cultura hispánica, la lengua española de forma general, ya tiene una propensión desde su nacimiento a la pluriconvivencia. Es decir, si tratamos de España con sus lenguas oficiales, otras lenguas que no son exactamente oficiales, pero están ahí, se utilizan, los que se llaman dialectos o lo que sea. Recordamos que toda la historia de la lengua española tiene esta vocación cultural para la diversificación, para la convivencia más pacífica entre distintos grupos, distintas culturas, distintos lenguajes, distintas lenguas. Si la organización política y social de España oficializa otras lenguas dentro de su territorio, además del castellano, también eso ocurre en territorios de América que conviven con esta diversidad desde el siglo XV, desde la llegada de Colón, desde los procesos de colonización. El castellano, cuando se convierte en lengua de toda, de una nación, pero además de todas sus colonias en América, esta convivencia con las otras lenguas, con los otros grupos, termina por ser natural. Y su resultado es un mestizaje. El mestizaje es un concepto también interesante, es un concepto teórico que se ha pensado y repensado en Latinoamérica. Vale la pena buscar información, pero igual, aquí lo pensamos como mestizaje porque es este contacto entre lenguas, entre culturas. La pluralidad lingüística hoy día en constituciones más recientes en los países americanos, hispánicos, se reconoce como un derecho. Vamos a citar aquí 3 ejemplos. Paraguay, el país cerquita a nosotros en Brasil, que reconoce 2 idiomas oficiales, el español y el guaraní. No es algo tan antiguo, es una constitución de la década de los años 1990, pero igual, ahora el guaraní fue institucionalizado, se creó una gramática con la intención de ayudar en su enseñanza, de ayudar en su registro escrito, etc. Un proceso que se repite con lo que había pasado con las lenguas que tenemos, que vieron desde fuera, como el portugués, el español, etc. Pero es un esfuerzo interesante en este proceso de oficialización, de reconocimiento y de valoración de estas lenguas nativas, lenguas dichas indígenas. Ecuador y Bolivia también son 2 países cuyas constituciones, es decir, la Carta Máxima de estos estados, naciones, reconocen la plurinacionalidad, pueblos, los grupos distintos que habitan este territorio o estos territorios. Estamos hablando desde un punto de vista de raza, de etnia, es un reconocimiento étnico, cultural y luego lingüístico. Están disponibles en Internet, vale la pena echar un vistazo cómo es que ponen en la Constitución este reconocimiento cuando nombran todos los grupos y todas las lenguas que se hablan dentro del territorio. Oficialmente, en los registros, claro que hay
una lengua que se destaca, sobre todo el español o castellano, que sea, pero igual este reconocimiento es el primer paso. A partir de ahora hay que cambiar, hay un trabajo más intenso de cambiar las mentes, las sensibilidades, las relaciones personales, las relaciones entre los grupos, porque aún aparece una idea de colonización de los seres, colonización de las mentes, en que se repiten las jerarquizaciones, la idea de supremacía de una cultura, de una lengua, de una determinada forma de vivir. Económicamente, las clases, hay las privilegiadas, etcétera. Pero este reconocimiento hacia la pluridiversidad, el plurilingüismo, ya es un primer paso y es importante. Esto demuestra que hay una relación muy estrecha entre la cultura y los derechos humanos. Este reconocimiento a otras formas de vivir, de pensar, de ser, de estar, de interactuar en el mundo, de expresarse y todo eso. Esta relación cultura-derechos humanos aseguran y valoran todas las manifestaciones culturales, lingüísticas, artísticas y luego la manutención y valoración de sus tradiciones también. ¿Cuál es el principio? Que podamos aprender con el pasado para no repetir los mismos problemas, los mismos errores. Reconocer determinadas formas de organización, las hegemonías que ya no sirven. Necesitamos superarlas. Ya no somos los mismos y tenemos muchísimas más información, muchísimas más estructuras y la posibilidad de repensar toda a la organización social, política, económica, etcétera, hacia un futuro más benigno, más compartido, que sea bueno para todos, no tanta competencia, no hace falta esta competición y pensar que para que uno gane, todos los demás deben perder. No, vamos a cambiar esto y pensar, uno gana, todos pueden ganar, que el mundo sea mejor, mejor espacio para todos, de hecho. El mundo hispánico, ¿por qué aprender con el pasado? Porque comparte un pasado de sumisión, de explotación, de dictadura, de tortura, de desaparición. Es un dolor muy grande. Ya viene desde la esclavitud, cuando los genocidios con los pueblos indígenas, etcétera, pero una historia más reciente también estas formas de opresión que ocurrieron. Nuestra historia americana, latinoamericana, tiene conflictos internos, tiene conflictos entre los países, igual cuando pensamos la Guerra Grande, para nosotros Guerra do Paraguay, para los paraguayos la piensan como la Guerra Grande o la Gran Guerra. También la guerra que ocurrió entre Bolivia y Paraguay, la Guerra del Chaco, esos conflictos aquí, o incluso con otros países como en la década de 1980 entre Argentina, Inglaterra, la Guerra de Malvinas, que ahora ni siquiera, como es posesión del gobierno inglés, llaman islas Falkland Islands. En fin, y están ahí muchísimos argentinos combatientes que están ahí enterrados. En fin, esas relaciones, todo el territorio, toda nuestra historia ha sido marcada por tantos y tantos conflictos, los problemas de la colonización, las hegemonías a través de los sistemas político, religioso, cultural, social, lingüístico, que generan las jerarquizaciones, es decir, una cultura, una lengua, un sistema político, religioso, cultural o social son mejores que los demás y se intenta implantar esas formas de vivir, de pensar, de organizarse en estos pueblos, en todos esos espacios aquí. Estas hegemonías tienen todos sus problemas y necesitamos repensarlas de una manera mucho más crítica hoy día. Desde el punto de vista de la justicia social, necesitamos pensar en los derechos humanos
y cómo garantizar la igualdad que existe en los documentos legales, en las constituciones, etcétera. Pero a lo largo del tiempo, históricamente, se estructuraron sistemas más hegemónicos. El mestizaje y la organización de clases económicos sociales generaron todos los conflictos, las desigualdades sociales. La educación básica superior, la formación, la ascensión profesional no son todavía derechos garantizados a todas las personas en igualdad de condiciones. Eso lo vemos muy claramente si lo pensamos en las dimensiones de Brasil, pero además también en los países hispánicos. Es una preocupación muy importante para el siglo XXI. ¿Cómo garantizar una educación de hecho para la justicia social? Promover que la justicia de hecho sea hecha, que haya menos desigualdades a través de un sistema educacional que sirva. No hace falta que todos logren tener una educación superior. Eso no es necesario, de hecho, si otras formas de educación, de ser, de estar en el mundo, garantizan que toda la gente, que todas las personas en un determinado país puedan tener una vida digna, una forma, una moradilla, la alimentación, salud, etc. Los problemas de América también a lo largo del tiempo nos ponen en contacto con los problemas del campesinismo o el campesinato, las disputas por tierra, por territorio, los problemas de la reforma agraria que se busca implementar y no es posible, los conflictos incluso económicos que surgen a partir de esto, la formación hacia las agriculturas familiares de pequeña escala que permitan una alimentación más sana, pero también una vida más digna para estas familias. Frente al agronegocio, no hay por qué acabar con el agronegocio en larga escala, no hace falta, pero que estas formas distintas pueden convivir y que sean buenas para todos, que no sean condiciones desiguales, crueles para nadie. Esas violencias que siguen todo también el reflejo de una construcción histórica a lo largo del tiempo de la implantación de estas hegemonías, violencias estratificadas por clase, por género, por territorio, cuando pensamos las fronteras y todos los problemas que conllevan. Hay, claro, sus cosas buenas, muy buenas, ese tránsito, ir, venir, lenguajes que se conectan, culturas que se conectan, modos de vida, aprendemos mucho, es muy rico el entorno, pero igual hay sus problemas. La frontera, cuando pensamos dónde estamos aquí, la UFMS, Mato Grosso do Sul, frontera doble con Paraguay, con Bolivia, y vienen a nuestra mente el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, y cuanto más pensamos expandiendo para todo el territorio latino, toda Latinoamérica, cuando llegamos a la frontera México, Estados Unidos, la trata de personas, esta búsqueda por salir de un mundo más difícil y alcanzar un sueño americano, dejando atrás familia, todo un modo de vida, toda una cultura, es un gran problema todavía y que no hay cerca en el horizonte una forma de resolver. Necesitamos repensar entonces la educación y las relaciones que se establecen para que podamos tener un mundo más benigno para todos. Dentro de la cultura y las representaciones ficcionales y artísticas, estos temas van a aparecer. No solo artísticos, pero además teóricos, filosóficos, antropológicos. Eso hace a la antropología se interesa mucho por la cultura. Eso necesitamos, entonces, repensar de una manera más crítica cómo
he dicho a lo largo de esas clases, y repito acá, pensar en la cultura no es tan solo estar delante de lo exótico, lo bonito, lo distinto y disfrutar como si nada. Es también una reflexión más sensible. Hay que afectarnos, hay que repensar nuestras formas de organización, de convivencia y todo. Así que las representaciones ficcionales y artísticas hacia una justicia social, derechos, es repensar la narcocultura, que ya hemos hablado, la narcoliteratura, los narcocorridos, cuál es la función social de este tipo de manifestación cultural, repensar sus pros y sus contras, lo que hay de bueno, lo que puede ser problemático. No es tan solo porque existe que hay que decir que es bueno, no, necesitamos pensar, repensar sus problemáticas también, reconocer todo el pasado y los efectos hasta hoy día de las dictaduras, como la presencia de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina hasta hoy, o cómo la literatura trata de esto, la cuestión de las dictaduras, el nazismo y sus ramas, digamos, sus penetraciones, incluso aquí con los grupos neonazistas, etcétera. Roberto Bolaño, el escritor chileno, trata en algunos de sus libros acerca de esto, en fin, pero también su obra 2666, que es enorme, casi 1000 páginas, en que va a repensar, es un ejercicio que hizo con los géneros literarios distintos, los presenta pero los subvierte también y habla de esto. Por ejemplo, va a hablar de los asesinatos de mujeres, cuerpos, la ciudad ficcional es una ciudad, Santa Teresa, es fronteriza y de repente empiezan a aparecer cuerpos aquí y allá, mujeres que mueren, y esto tiene que ver con el trabajo de Elita Laura Segato, que es más reciente, Ciudad Juárez, en la frontera México-Estados Unidos, en que hay esto, la trata de personas, son asesinatos, son mujeres que desaparecen, que mueren, en fin, y todo un sistema que es policial, es empresarial, económico, político, como si esto no hay que hacer. En fin, toda la literatura pone eso de relieve. Nocturno de Chile, como también ya he mencionado en una de las clases, en que el tema de la dictadura aparece y la gente, una élite intelectual adinerada que no se importa, un intelectual que no tiene este compromiso y están ahí en una mansión haciendo una fiesta, mientras que abajo hay una persona siendo torturada y nadie quiere saber, nadie se da cuenta, todos miran hacia el otro lado como si nada. Las manifestaciones artísticas, culturales en toda Latinoamérica ponen entonces de relieve este pasado doloroso, todas estas marcas que son muy profundas en nuestra forma de pensar, cómo es que somos, hasta hoy tienen sus consecuencias. Hay manifestaciones artísticas muy interesantes, ya sea en la pintura, en el teatro, estas representaciones en contra de la desaparición forzada en México, en toda Latinoamérica, a favor de los familiares que se quedan y no saben dónde están, qué hacer, cómo terminar estas historias. Es decir, desde el punto de vista de repensar una educación, una cultura hacia los derechos sociales, hasta la justicia social, hay todo un componente cultural riquísimo, amplio y de mucha variedad en toda Latinoamérica dentro de la lengua española. ¿Por qué pensamos esta cultura y estos repertorios de formación desde el punto de vista de la justicia social? Porque es importante que nuestra forma de vivir, de ser, de estar en el mundo sea pautada en nuevas formas, nuevos formatos de convivencia. Así que repensar
la educación es importantísimo. No es tan solo repasar contenidos científicos, un conocimiento registrado en determinadas áreas del conocimiento. Hay que repensar formas de convivir, de vivir, de respetar estas otras sensibilidades que sí pueden promover un mundo mejor. Así que la educación para la justicia social se basa en la idea de una educación en derechos humanos. Reconocer a estos grupos, estos pueblos, sus formas, sus tradiciones, sus modos de vivir, de estar, a veces más aislados que otros, distintos, basados en otras pautas de concepciones de la espiritualidad, de la vida misma, del tiempo, del trabajo, del dinero. La educación en derechos humanos reivindicó su compromiso con la justicia social desde sus inicios, en el trabajo con los movimientos sociales y la educación popular, inspirada en el pensamiento de Paulo Freire. Es lo que nos dice Majensko, un nombre distinto, pero está ahí en las referencias como el texto de lectura obligatoria. Y la educación en derechos humanos busca contribuir tanto a la transformación social, a la democratización de la sociedad y a la emancipación, como asimismo ha sido su cometido, es decir, su compromiso, su reto, su objetivo mayor, empoderar y darle estatus a los grupos sociales y culturales que históricamente han sido excluidos, han sido postergados y discriminados. Así que hay que reconocer porque estas jerarquizaciones de clase, culturales, sociales, políticas, etcétera, hicieron históricamente este proceso de exclusión, este proceso de discriminación con todos los problemas que acarrean, que traen, cuando muchísimas vidas no tienen valor para aquellos grupos que están en posiciones de poder o que tienen la autoridad para organizar la vida social. Así que son vidas que se pierden y la educación para la justicia social pasa a valorar todas estas vidas para intentar acabar con estos procesos de exclusión, de discriminación y todo eso. Es necesario comprender que la antítesis o el contrario de la justicia social es la injusticia. Y la injusticia que vemos expresada en nuestras sociedades en todos los lugares, ya sea en la redistribución del capital material, del capital simbólico, lo que se considera que tiene valor, quien se considera que tiene derecho, poder, autoridad para decir qué, para expresarse, para ocupar los espacios, para determinar lo que es bueno, lo que es malo, etc. Hay que luchar contra la injusticia de la carencia de reconocimiento, la injusticia de la participación. Históricamente hay los grupos que fueron excluidos, ya sea en cuestiones de género, en cuestiones de raza, en cuestiones de clase social, incluso en cuestiones religiosas, determinadas formas de expresión religiosas que son distintas, que no tienen una matriz, por ejemplo, cristiana, y que son discriminadas, cuyos participantes, cuyos miembros llegan a sufrir incluso agresión física. La justicia social debe garantizar a todos sus derechos a tener sus derechos, su vida, sus elecciones respetadas y su vida preservada. Es necesario comprender además que la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, por ejemplo, aquí tenemos una cita desde México, pero igual podemos pensar los pueblos indígenas de Brasil y estamos en un estado brasileño, Mato Grosso do Sul, en que hay muchísimos pueblos indígenas, estamos cerca de otros países también que los tienen, pensar los pueblos indígenas argentinos,
que casi no viene a la mente de la gente dónde están los indígenas argentinos. El estereotipo que se tiene de los argentinos, personas blancas, más europeizadas. Luego, los grupos indígenas también paraguayos, bolivianos, chilenos, colombianos, de toda Sudamérica, de América Central, etcétera, los pueblos amerindios, también los afrodescendientes. Hay que reconocer que muchos de estos pueblos están en una situación igual que esos en México, sumamente precaria. La justicia social debe garantizarles el derecho a una identidad cultural como derecho fundamental para su misma supervivencia, para su vida, para que se reconozcan, para que se identifiquen, que se valoren a unos mismos de una forma completa y compleja. No es tan solo una cuestión de valorar, pero de garantizar que de hecho puedan tener todos sus derechos respetados y que puedan tener sus modos de vida, de sentir, de pensar, de relacionarse con lo espiritual, con la naturaleza, con lo que sea. Hay muchos grupos, aparte de los grupos políticos, de las autoridades constituidas, que tienen el poder de establecer leyes, garantizar esos derechos por leyes. Son esas organizaciones, organismos, declaraciones, convenciones internacionales que son hechas por determinados grupos, pero que efectivamente hasta ahora, hasta hoy, no han logrado alcanzar todas las capas, todos los grupos para garantizar esta efectividad. Eso tiene un reflejo directo, incluso en políticas públicas nacionales o más locales para garantizar. No les sirve, no les basta que haya una carta, que haya un documento que les diga que sí tienen esos derechos. Esto hay que implementarse en la vida cotidiana, entre todos. Y esto solo es posible a través de una educación, porque históricamente los grupos han sido educados para discriminar, para no reconocer, para tratar como inferior, para tratar como no buena, algo que hay que erradicar. Entonces, si pensamos en el mundo hispánico, esta importancia de la valoración de todos estos grupos, sensibilidades, formas distintas de ser y estar en el mundo. Y estos derechos humanos, la idea de la justicia social, se expande para repensar no solo esta relación humano-humano, sino para pensar que hay derechos y que se deben garantizar, respetar y hacerse cumplir los derechos de todos los seres vivos. La ecocrítica y esta relación de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, que establece una otra relación con todos los seres de la tierra, ya vivos o no, porque, por ejemplo, pensar el río como hay vida en él, hay los animales que ahí viven, las plantas que ahí viven, que sean, ya, los organismos, pero el río mismo que necesita que los pueblos originarios lo ven como una entidad que nos trae vida, cómo es que nos relacionamos. Se puede aprender, no es que vamos a pensar como ellos, a tratar las cosas, los objetos como si fueran sagrados, divinos, etc. Cada uno puede elegir su forma de relacionarse con lo espiritual que sea, pero hay que repensar nuestra forma de relación con todos los seres vivos, que esto garantiza la vida de todos. Es un espacio, toda la tierra, el suelo, el agua, el aire, todo esto es el espacio que compartimos para garantizar la vida de todos. Así que la idea de los derechos de todos los seres vivos es la construcción de una conciencia colectiva, de una ética, de la responsabilidad, y esto es un término de Rita Segato, una antropóloga argentina que vivió y produjo mucho tiempo aquí en Brasil, en la Universidad de Brasilia. Hoy día no sé exactamente dónde está, se sigue trabajando aquí en Brasil, pero está produciendo muchísimo todavía. Derecho de todos los seres vivos es una forma de pensar
la promoción de sociedades más justas, menos hostiles, más benignas para con todos, respetar la vida, evitar el abandono, ya sea de personas, ya sea de animales dejados ahí al azar para que vivan de cualquier forma. Necesitan tener también cuidado, que se pueda cuidarse y no dejar que sufran malos tratos, etc. La idea es sensibilizar para el ser y el estar en el mundo compartido con todos, ya sea una piedra, pero sobre todo los animales, las plantas, etc. Reconociendo que la diferencia o las diferencias nos fortalecen y nos hacen mejores, que todos estamos en el mismo sistema, en el mismo circuito. Una vida mejor para los humanos o una vida mejor para los animales, para la naturaleza de una forma más concreta o más amplia, es también una vida mejor para todos los humanos. Si no respetamos a otros grupos humanos, ¿cómo lo haremos con los demás seres del planeta? Así que es todo un proceso de reeducación. Es una educación para la justicia social y los derechos de todos. Como les había mencionado antes, ahora vuelve esa idea de comprensión de la tierra como comunal. Es el espacio de todos. Y para que esté bien, que esté bueno, todos deben estar conviviendo pacíficamente, respetuosamente. El espacio, el territorio compartido no es solo nuestro, seres humanos, o de algunos humanos que creen que tienen más privilegio o que creen que tienen más derecho, mientras que otros grupos de seres humanos están ahí solo para servirles. No es espacio para explotar, no es espacio para esgotar o destruir, haciendo mal uso. Entonces es todo un proyecto filosófico, político, ético, cultural, que nos une en el lenguaje, que nos une en nuestra forma de significar el ser y el estar en el mundo, nuestros símbolos, nuestros sentidos, nuestras vivencias y nuestras formas de experiencia. Podemos aprender con estos grupos que tienen una relación distinta con la vida, con los seres y con toda la naturaleza. Algunos, hoy día la literatura, ya sea la ficción, pero también las teorías, otras formas de pensar filosóficamente la vida y el ser estar en el mundo, ya piensan exactamente esta relación con lo no humano, con los animales, con la vida, con la naturaleza, de una forma distinta. Y aquí yo voy a citar a una escritora, ella escribe en inglés, Donna Haraway, que es una de las personas que tratan exactamente de esta idea de los derechos, el medio ambiente y vidas de forma general, no solo humanas. Escribe, por ejemplo, Manifesto das Especies Companheiras, en que va a tratar exactamente de esto. Todas las vidas son, deben ser, necesariamente tienen que ser valoradas, ya sean humanas o no. Que se repiense, que se comprenda toda esta relación, estos ciclos, todos estos sistemas en que las relaciones y la vida es mutua, en que uno depende del otro. Entonces, todas las vidas deben ser valoradas, ya sean humanas o no. Donna Haraway, cuando escribe Manifestas Especies Compañeras, utiliza un adjetivo que va a retomar del griego antiguo a partir de su raíz tónico, que significa subterráneo. No es tan solo la tierra, como estar ahí bajo mismo la tierra. Y lo pensamos a partir de la idea de la raíz, que no se ve, pero es la conexión exactamente. Y nosotros en nuestro imaginario popular, ya sea la forma que la gente piense cómo es que se originó la vida, tiene esta relación sí con la tierra, ya sea la idea de una creación a partir de un Dios superior y la formación del hombre a partir de la tierra, del barro o de los elementos del suelo, o ya sea a través de una
del surgimiento natural o espontáneo de la vida, pero eso tiene relación con esos elementos, la tierra, el agua, la luz, el pensamiento tónico, digamos, lo subterráneo. La idea de la tierra es que nos une, es este espacio de donde sacamos la vida, donde convivimos y podemos hacerlo mejor. Se refiere a todas las formas de vida, animales, vegetales, los hongos, bacterias y otros bichos que a lo largo y a lo ancho del tiempo produjeron y producen la vida, permiten que los ambientes existan y que nosotros podamos también vivir, estar aquí, disfrutar y seguir viviendo, manteniendo nuestras generaciones de seres humanos. Toda esta relación es muy delicada, a la vez es muy compleja. Entonces, esas formas de comprensión, de ese pensar, se habla del pensamiento vegetal, la ecocrítica, el pensamiento animal, en fin, son cuestiones más filosóficas, también es un repensar ético, étnico, estos grupos, cómo es que nos relacionamos con la vida de forma general, no solo entre nosotros, cómo somos responsables por nuestro entorno para garantizar, permitir que la vida siga existiendo y que pueda ser mejor. Dentro de la cultura hispánica, esto es un dato importante cuando pensamos en cultura, ya sea en la producción, que vayamos a conocer a otros pueblos, a otros espacios, a otros sitios, que sea desde la perspectiva turística, de lo exótico, etcétera, pero nos damos cuenta porque que vamos a ponernos en contacto con otros grupos que tienen formas distintas de vivir, de sentir, de estar en el mundo. Así que podamos aprender y pensar cómo es que la lengua expresa todo eso. Puede ser utilizada en toda su riqueza para expresar no solo lo que queremos comunicar inmediatamente, como lo que somos en lo más íntimo, buscando aprender los unos con los otros, mejorarnos y llegar a ser mejores, una vida mejor, un planeta mejor para todos nosotros. Así que aquí concluimos esta asignatura, esta disciplina. Espero que podáis observar los recursos que están disponibles, las bibliografías y todos los demás recursos en la curaduría. Esto será muy bueno para la formación que estamos buscando a partir del curso y a partir de la asignatura. Muchas gracias por la atención. Que le vaya bien en los estudios.